lo bonito del arte virreinal y es que hay muchísimo por investigar todavía. Hay muchísimas obras que ni siquiera han sido publicadas, no han sido fotografiadas posiblemente. Buenos días, doctora. Les saludamos en el grupo de Integrarte Cultural. Estamos muy agradecidos de que nos haya dado un espacio de su tiempo para que nos comparta sobre sus investigaciones que ha hecho, ¿no?, respecto al arte peruano, ¿no? Para comenzar, que nos comente un poquito de usted, de cómo nace su interés por investigar el arte virreinal de los Andes y que nos cuente unas primeras experiencias que ha tenido en las que se enfrentó al arte virreinal. Cuando estaba en el colegio y creciendo, yo no sabía mucho de la historia del arte tampoco, y fue por primera vez en la universidad, en el pregrado, que tomé un curso en Estados Unidos sobre historia del arte universal. Y ahí empecé un poco a entender de lo que se trataba. Me gustaba la historia, me gustaba el arte, pero mi fuerte era más en escribir y leer, que yo no soy artista. Y después de eso hice un año de estudios en Ecuador, en Quito, en mi tercer año de universidad en la Universidad San Francisco de Quito. Y ahí tomé un curso en historia del arte de una profesora sobre el arte virreinal, que yo en esa época yo no conocía nada de eso, pero ella nos llevaba a todos los conventos, iglesias, monasterios de Quito, y eso me agarró, me fascinó, y creo que desde el principio lo que me interesó del arte virreinal era la mezcla de culturas, ¿no? La cultura indígena, la cultura española, y cómo eso, como la mezcla había creado nuevos estilos, nuevos temas en el arte. Y eso siempre es algo que me ha motivado hasta ahora. Interesante, sí. Sí. Igual nosotros también a veces comenzamos en este mundo y no sabemos mucho hasta que nos muestran un poquito y ya luego nos atrapan y comenzamos Sí. a leer más para poder conocer hasta a veces de nuestra propia historia, ¿no? Yo me imagino usted cómo habrá sido también un mundo totalmente nuevo, ¿no? Sí, sí. Y yo, por otro lado, yo no soy católica, no fui creada así, y entonces me fascinaba toda la variedad del arte católico, todos los santos, y aprender todas las historias así, porque es una temática muy, muy compleja. Sí. Une muchas cosas, no solamente de español, sino porque español también tiene sus influencias pues árabes, ¿no? Y es como que aquí es el sincretismo de muchas culturas, ¿no? Sí. Para comenzar este tema, como para que nuestros seguidores se pongan en contexto, ¿nos podría hablar como de manera introductoria acerca de la pintura española, de por qué debemos mencionar primero antes de hablar sobre la pintura cusqueña? Sí, de la pintura española tiene similitudes con la pintura de la escuela cusqueña, aunque la escuela cusqueña, podemos decir que los artistas cusqueños no siempre estaban muy conocedores de cómo era la historia de la pintura en España, porque ellos no viajaban a España, no habían que miles de obras que se importaban desde España. Pero hay similitudes interesantes entre los dos. Por decir, en el siglo XV y a principios del XVI, la pintura española no estaba muy definida. En España dependían más de los estilos y las pinturas importadas de Flandes y de Italia. Y mayormente los artistas españoles, digamos del siglo XV, emulaban, copiaban el estilo flamenco. Y lo mismo viene a pasar con los pintores cusqueños del siglo XVII, que se nutrían de fuentes de grabados, o sea, imágenes impresas en papel, que venían también de Flandes. Entonces, viene a ser que muchos temas compartidos, obviamente, de santos, de historias de la Biblia y esas cosas, y mayormente una temática católica o religiosa, pero estilísticamente también los artistas de España y de Cusco recibían estas influencias de Flandes y
manejaban lo que era la pintura al óleo y lo hacían muy bien con colores hermosos, y también estilísticamente tenían ciertas similitudes, por decir, figuras menudas en lo que se ve la composición, el espacio del lienzo. Hay bastante espacio y las figuras humanas son relativamente pequeñas comparadas con el resto del espacio. El uso de estos colores tan vibrantes, y lo que escribí, lo que traté de explicar en el artículo sobre el ajuar divino, era que en España, igual como en la escuela cusqueña, trataban o ponían mucho interés en representar las telas finas, los textiles finas, sean telas bordadas o especialmente sedas tejidas. Este tipo de telas eran las cosas más valiosas en la sociedad, en los dos lugares en esas épocas, y tomaban mucho interés en representar esas telas. Sí. Y hablando en la forma en que representaban las textiles en las pinturas españolas y cómo se representaban los textiles aquí, ¿se puede hablar de hay alguna diferencia que sea así predominante? ¿Hay alguna diferencia? No creo. Tratan de ser lo que llamaríamos realistas en cuanto a la representación de las telas. Entonces las muestran así en espacio, con pliegues, y tratan de retratar o representar las superficies. Pero lo que viene a ser es que a veces son textiles distintos que están representando. Del siglo XV o XVI en España están representando terciopelos de seda o bordados en seda al estilo de esa época. Están representando textiles completamente contemporáneos a su época. Entonces, en el siglo XVII en Cusco representan telas tejidas en lana de ovejo, de alpaca, lo que viene de la zona de los Andes, y también sedas importadas de la China o también de España, cosas que hubieran existido en ese ámbito. Aunque a veces están representando a un santo que vivió en el primer siglo de la época cristiana, pero lo ponen como que a la moda o al día. Y entonces se puede hablar de que hay una continuidad con la tradición pictórica española, o sea, que se continúa aquí en los Andes, o en los Andes se propone algo nuevo. De alguna manera sí hay continuidad, pero como tienen esas otras influencias, viene a ser una mezcla, porque también tenemos que recordar que también hubo la fuerte influencia italiana por medio de artistas como Bernardo Vitti y Angelino Medoro, algunos que llegaron a Perú y al Virreinato, y ellos pusieron algo de su estilo ahí. Y también de la escuela cusqueña, de lo más conocido es que empiezan a usar bastante pan de oro y diseños en sí en las superficies de las pinturas, que es algo nuevo y un poco diferente de lo que ya se hacía en España. Sí. En el 2020 se presentó su libro Los paños de la pasión de Chachapoyas, ¿no? Y cual fue un gran aporte al arte amazónico, porque esta etapa colonial en Amazonas no está muy investigada. Puede decir que ha sido una de las primeras en investigar algo sobre el arte colonial amazónico. Sí. ¿No? ¿Nos puede comentar un poco de esta investigación? Claro. Este libro trata de una tradición o un momento en el arte virreinal muy único y unas obras también muy especiales que no he encontrado en otras partes de Latinoamérica. Aunque vienen de fuentes que podrías decir que se podía haber surgido en otro lado, pero creo que no. Son estos paños que son paños de algodón pintados con tintes naturales, tintes vegetales probablemente, como el añil o taninos, y
pero pintados con escenas de la crucifixión y los símbolos de la pasión de Cristo. Y tenían un uso muy particular, que los usaban en Semana Santa para colgar en las iglesias delante, especialmente de los altares, de los retablos, para que la gente se ponga a pensar sobre la vida de Cristo, la muerte de Cristo, y en esa semana tenían que hacer confesión y pensar en los pecados y tratar de prepararse para celebrar la Pascua. Y entonces tenían un lugar dentro del año litúrgico, estos paños, y después parece que los sacaban, los doblaban y ya los guardaban hasta el próximo año. Existían telas así en Europa, pero materialmente eran completamente diferentes. Los hacían de lino y con otro tipo de pintura al temple, que es a base de cola. Y de alguna manera esa idea de esas obras llegó a la zona de Chachapoyas, que es una zona bastante aislada y especial, culturalmente es especial también, donde cultivaban el algodón y también pintaban telas con tintes naturales. Y como que adaptaron esta idea de las telas europeas usadas para Semana Santa o para la Cuaresma y lo adaptaron a los materiales, a las técnicas que ellos conocían. Entonces viene a ser un tipo de arte netamente indígena o chachapoyana, hasta podríamos decir, porque viene materialmente de esa cultura. ¿Hay una interpretación de quiénes podrían haber pintado estos paños? No, la verdad, lo que pensamos, hay algunas referencias de que mujeres manejaban este tipo de... Bueno, sabemos que las mujeres, ¿cómo es la palabra? Hacían los hilos de algodón y tejían, y eso todos sabemos. Pero también que posiblemente las mujeres manejaban los tintes y posiblemente pintaban. Pero como era una sociedad patriarcal, a veces las mujeres no tenían acceso a este tipo de entrenamiento, conocimiento de la iconografía cristiana. Pero ningún paño es firmado y tal vez podemos pensar que eso nos da una pista de que sí hayan sido mujeres, porque no sabían, no hubieran firmado sus nombres. Seguramente también se hacían en equipo, grupos de personas, porque son lienzos, son paños gigantes a veces. Una ponencia cuando presentó su libro, que donde mostraron la imagen donde era un paño de gran dimensión, que de hecho eso una sola mano no lo pudo haber hecho, ¿no? Tiene que ser, o de repente una familia que se dedica, ¿no?, a hacer los paños, ¿no? Sí. Y por último, quisiera darle este último espacio para que usted pueda comentar o dar una recomendación, un consejo a estas personas, ¿no?, escolares, de repente adultos, aficionados, que se enfrentan por primera vez al arte virreinal. ¿Qué es lo que usted podría recomendarles? Por primera vez. Bueno, para los que quieren, bueno, ustedes tienen muchos recursos para estudiar este arte en Lima o en otros lados. Y cuando uno quiere meterse en un estudio, lo que tiene que ver es siempre tratar de ir a los sitios donde está el arte y ver la más cantidad de obras posible. Así uno va desarrollando una sensibilidad a los cambios históricos, a los distintos temas, puede comparar. Y lo bonito del arte virreinal es que hay muchísimo por investigar todavía. Hay muchísimas obras que ni siquiera han sido publicadas, no han sido fotografiadas posiblemente. Entonces hay una riqueza de posibilidades para investigación. Y también tenemos un deber un poco para investigar, para dar a conocer esta riqueza de obras de arte, también para prevenir el robo o
que han habido muchas pérdidas en los últimos siglos, pero ir así sacando fotografías si es posible, publicando, poniendo a la vista todo esto. Sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos, porque sobre todo agradecerle su interés por investigar temas peruanos y su gran aporte que le hace al arte peruano. Y profesionales como usted le suman bastante al tema de investigación del arte peruano, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por su interés. Espero que sigan investigando y estudiando este arte. Gracias. Sí.